Dios ha muerto. Dios sigue muerto. Y nosotros lo hemos matado. La crítica que se hace a la quinta vía atomista, basándose en las leyes de Newton, tampoco me parece que dé en el clavo, porque en todo caso el descubrimiento de leyes y regularidades en la naturaleza lo que hace es aportar evidencia acerca del punto de partida del argumento, el orden de las cosas, con lo que en lugar de contradecir la vía, creo que la refuerza. El argumento cosmológico es el que más debate genera entre defensores y críticos de la existencia de Dios. Básicamente viene a decir que algo o alguien debe haber creado todo lo que nos rodea, basada en el principio de razón suficiente atribuible al filósofo Leibniz, que básicamente dice que nada es cierto ni posible sin causa ni razón. Entonces, para satisfacer ese principio hace falta una primera causa, y esa causa es Dios. Bien, primero de todo, el argumento cosmológico tiene dos versiones básicas que iría bien distinguir. La versión leibniziana, que parte de la contingencia del universo, y la versión Kalam, que parte del comienzo del universo. La versión Kalam podríamos formalizarla como sigue. Premisa 1. Toda cosa que empieza a existir tiene una causa de su existencia. Premisa 2. El universo empezó a existir. Conclusión. El universo tiene una causa de su existencia. La versión leibniziana, en cambio, sería como sigue. Premisa 1. Todo lo que existe tiene una explicación de su existencia, o bien en la necesidad de su naturaleza, o bien en una causa externa. Esto es el principio de razón suficiente de Leibniz. Premisa 2. El universo es contingente, es decir, no puede tener la explicación de su existencia en la necesidad de su naturaleza. Conclusión. El universo tiene la explicación de su existencia en una causa externa. Ambas versiones son argumentos deductivos lógicamente válidos, es decir, aceptadas las premisas, la conclusión se sigue necesariamente. Pero no te lances todavía a refutar las premisas en los comentarios. El propósito de este vídeo no es defender la veracidad de estos argumentos, sino mostrar que las críticas de Rocío no se les aplican. Continuemos un poco más. ¡Abdus-Khan! Este Abdus-Khan no te lo esperabas, ¿eh? Si es que tengo que hacer estas cosas para mantener tu atención. Ambos argumentos, en fin, llegan a la necesidad de postular una causa de la existencia del universo. Y a partir de aquí podemos seguir dos caminos paralelos. Paralelos, no paralelos. Primer camino, un análisis conceptual de lo que significa ser la causa del universo. Dado que con el universo empiezan a existir el espacio, el tiempo y todo lo material, la causa del universo tendrá que ser un creador inmaterial, eterno, sin comienzo, atemporal, aespacial y extremadamente poderoso. Descripción que encaja bastante con lo que el teísmo ha llamado siempre Dios.
Segundo camino, la imposibilidad de un regreso al infinito. Para ambas versiones podemos coger la conclusión y hacernos la siguiente pregunta. Para el argumento Kalam, ¿la causa del universo tiene un comienzo? Si tiene un comienzo, por la primera premisa también necesita una causa. Para la versión leibniziana, la causa del universo es necesaria o contingente. Si es contingente, por la primera premisa también necesita una causa. Pero como este razonamiento no puede llevarse ad infinitum, porque entonces nunca llegaríamos al efecto y no existiría nada, tenemos que detener la cadena causal en una causa que sea, para la versión Kalam, sin comienzo, y para la versión leibniziana, necesaria. De este modo, podemos decir que ambas versiones llegan a la necesidad de postular una primera causa incausada. Por cierto, si has llegado hasta aquí y aún no te has ido, haz una cosa, suscríbete y dale a la campanita. Está claro que este canal es para ti. Con todo esto en mente ya estamos preparados para ver la crítica de Rocío, que es doble. Veamos la primera. No obstante, esto crea una paradoja. ¿Quién creó a Dios? Esta es una crítica que encontramos en autores de renombre, como por ejemplo Bertrand Russell, así que Rocío no está mal acompañada. Pero a mi parecer es una objeción que no acaba de entender el tipo de entidad a cuya existencia llevan estos argumentos. Si, como hemos razonado anteriormente, nos vemos en la necesidad de postular una primera causa incausada, a la cual llamamos Dios, no tiene sentido preguntarse quién creó a Dios, porque es como preguntarse quién creó al creador increado, o mejor, quién causó la causa incausada. Pero ser una causa incausada significa justamente eso, no tener causa. Con lo cual la pregunta no es que sea una paradoja, es un absurdo. Por supuesto que hay que ver si existe una causa incausada, pero si de hecho existe tal causa incausada, es la única cosa de la que no puedes preguntar quién o qué la ha causado. A mí me resulta difícil imaginar una causa incausada, algo que se causa a sí mismo. No lo observamos en la naturaleza, nunca lo hemos visto. ¿Cómo es posible? Aquí se sigue con otro malentendido, pues el vídeo equipara la noción de causa incausada con otra muy distinta, la de causa sui, que es una causa que se causa a sí misma, que es un concepto casi universalmente rechazado por los filósofos por contradictorio. Digo que es un malentendido porque una causa incausada no es lo mismo que una causa que se causa a sí misma. Con lo cual, pretender criticar el concepto de causa incausada criticando otro concepto completamente distinto es erróneo. Una causa incausada es sencillamente una causa que no tiene causa. De modo que de entrada no estamos hablando de lo mismo. Además, el concepto de causa sui es contradictorio porque para que una cosa se pudiera causar a sí misma, tendría que existir antes que sí misma, lo cual es absurdo. Por el contrario, no existe la misma contradicción en el concepto de causa incausada, de causa que no tiene causa, o al menos no es una contradicción evidente.
En resumen, ningún teísta está diciendo que Dios es la primera causa que se causa a sí misma, porque esto es absurdo, no puede decirse ni de Dios, ni de la naturaleza, ni de nada. Lo que se dice es que Dios es la primera causa incausada, esto es, que no tiene causa. Y que no hayamos observado nunca una causa incausada no es una buena objeción si tenemos un argumento deductivo válido y verdadero que te lleva a esa conclusión. Vamos con la segunda crítica de Rocío. E incluso, igualmente, ¿por qué no paramos la cadena causal en la propia naturaleza? La naturaleza fue la primera causa que se causó a sí misma. Bien, antes que nada, lo que hemos dicho de la causa sui nos serviría ya para rechazar la hipótesis propuesta. La naturaleza no puede causarse a sí misma, porque para hacerlo tendría que existir antes que sí misma, lo cual es absurdo. Pero dejando esto de lado, ¿qué podemos decir de la objeción? En efecto, ¿por qué detenemos la cadena causal en Dios y no en el universo? ¿Por qué no decimos que es el universo la primera causa incausada? Bueno, muy fácil, por las características que cada uno de estos argumentos le atribuye al universo. Para el Kalam, ser sin comienzo; para la versión leibniziana, ser contingente. Características que lo hacen necesitado de causa. Por tomar la versión Kalam, si toda cosa que empieza a existir tiene una causa de su existencia, y si el universo empezó a existir, no puedo detener la cadena causal en el universo, porque el universo necesita una causa. Lo cual nos lleva a lo mismo de siempre, hay que entrar a discutir las premisas y ver si los argumentos y las evidencias nos permiten concluir que son verdaderas con mayor probabilidad que sus contrarias. Nada de esto de nuevo viene a decir que no es posible criticar estos argumentos, pero sí que estas críticas en concreto no son válidas. Dejemos esto y pasemos al segundo punto que quería comentar. Pero antes, aquí tienes un breve vídeo de un gatito como premio por haber llegado hasta aquí. Bueno, ya está, tampoco nos pasemos. El argumento principal del vídeo. Si tuviera que señalar el argumento principal del vídeo de Rocío, su columna vertebral, diría que es más o menos el siguiente. Es cierto que aún hay muchas cosas del universo que desconocemos, pero a medida que la ciencia progrese, estas zonas oscuras del conocimiento irán iluminándose. Igual que en el pasado se dijo que no podríamos explicar la composición de las estrellas y llegó la ciencia y lo explicó, también en el futuro la ciencia podrá dar respuesta a todos estos interrogantes sin necesidad de recurrir a un dios. Cuanto más avanza la ciencia, más interrogantes se nos plantean, como por ejemplo la física cuántica. Pero es verdad que en la historia de las ideas esto ha pasado en más ocasiones, y más veces se ha pensado que no íbamos a poder descubrir cómo estaban formadas ciertas cosas y al final la ciencia lo ha resuelto. El tiempo y el avance científico rompieron esas barreras del conocimiento. ¿Por qué pensar que en otro espacio hemos llegado a nuestro límite? Este es sin duda un argumento que suena convincente, hasta que nos planteamos los límites de la explicación naturalista, esto es, si no habrá preguntas que caigan fuera del método científico. Si las hay, entonces se está haciendo una inferencia injustificada de lo que sucedió en el pasado a lo que puede suceder en el futuro. Que la ciencia haya podido explicar algo que antes se desconocía no es garantía de que la ciencia pueda explicarlo todo, de que pueda encender todas las luces. Podrá encender aquellas luces que estén al alcance de su método, pero no más.
Y sin ir tan lejos, tampoco es garantía de que pueda explicar perfectamente, apelando solo a causas naturales, la existencia del universo, tema cuya pertinencia al método científico es precisamente lo que está en cuestión. En este sentido sospecho, aunque no me atrevo a afirmarlo, que debajo de este argumento hay alguna especie de cientificismo que creo que merecería la pena revisar. Pero además me parece que se está dando por supuesto que todos los argumentos a favor de la existencia de Dios son argumentos del Dios de los agujeros. Para mí, Dios ha sido y es el Dios de los vacíos, el que aparece en escena cuando parece que algo no tiene explicación. ¿Qué es el Dios de los agujeros? Una falacia que consiste en apelar a Dios para rellenar los vacíos del conocimiento científico. Típicamente tendría esta forma: la ciencia no puede explicar X, luego Dios lo hizo. Obviamente esto es falaz y una inferencia injustificada, y es una estrategia que se critica incluso dentro del teísmo. Pero ¿en qué momento el argumento Kalam, por ejemplo, hace una apelación a la ignorancia de este tipo? Sencillamente afirma que toda cosa que empieza a existir tiene una causa de su existencia y que el universo empezó a existir. Y ofrece argumentos adicionales para pensar que estas premisas son verdaderas. En ningún momento hay una apelación a la ignorancia, sino al contrario, al conocimiento. No se quiere inferir a Dios a partir de lo que no comprendemos del universo. Sino a partir de lo que, según el argumento, comprendemos de él, que tiene un comienzo y que toda cosa que comienza a existir tiene una causa. Por último, no se pueden juzgar los méritos de un argumento en base a los deméritos de otro argumento que intenta apuntar a la misma conclusión. Por decirlo de algún modo, William Lane Craig no tiene la culpa de que en el siglo VI a.C. un iluminado dijera que los rayos no podrían explicarse nunca y que por tanto los lanzaba Dios. Esto último, lo reconozco, es más un comentario general a este tipo de argumentos. No es tanto una crítica a Rocío, porque Rocío sí que ha hecho el esfuerzo de intentar juzgar cada argumento en base a sus propios méritos. Lo único que, como espero haber mostrado, esas críticas no dan en el blanco.